Hola, en este video les explico cómo trabajar, cómo utilizar las tablas de propiedades termodinámicas, así como unas nuevas propiedades que vamos a introducir en nuestro tema. Bueno, ¿por qué utilizamos tablas de propiedades termodinámicas? Para la mayoría de las sustancias puras que vamos a estar trabajando en el curso, relacionar todas sus propiedades a través de ecuaciones, pues es un trabajo un poco complicado. Entonces, ya nos van a ahorrar ese trabajo de estar, para evitarnos el trabajo de ecuaciones, y todos los datos que sabemos de las sustancias más comunes pues ya están reportados en formato de tablas. Entonces nosotros nada más vamos a utilizar las tablas para evitarnos el trabajo, pues si alguien más ya lo hizo, para qué trabajar de más, ¿no? Bueno, entonces para cada una de las sustancias, las propiedades termodinámicas las vamos a tener en forma de una tabla que se van a estar separando en regiones de interés o en fases, la fase que nos interese. Nosotros vamos a estar revisando el vapor sobrecalentado, el líquido comprimido, las mezclas entre líquidos y vapor de saturación, que era lo que yo les comentaba en un video pasado. Bueno, pues vamos a poder observar que en estas tablas se incorporan dos propiedades termodinámicas nuevas que no hemos visto, como son la entropía y la entalpía. La entropía no me voy a introducir tanto a ella, a lo que es hasta temas un poquito futuros, porque es un poco más complicado y se refieren a unas leyes que veremos más adelante. Bueno, entonces en este momento sí quiero que tengamos claro lo que es entalpía, qué se entiende, cuál es su definición. Aunque realmente la entalpía es una relación de propiedades. Entonces, fíjense, para ciertos procesos y más cuando hablamos de procesos de congelación, por ejemplo, nosotros vamos a ver que nos interesa la potencia en refrigeración. Entonces, a menudo vamos a encontrar una combinación que va a ser esta combinación que tenemos por aquí. Acuérdense que U es la energía interna del sistema más el producto de la presión por el volumen. Entonces, para simplificar esto, pues vamos a decir que esta combinación de la energía interna más el producto de la presión por el volumen, a eso le vamos a llamar entalpía, como una nueva propiedad. Y el símbolo que vamos a usar es H, ya sea H minúscula o H mayúscula. Recuerden que las minúsculas las vamos a estar utilizando para propiedades que son específicas y con letra mayúscula para las propiedades totales. Bueno, entonces en este caso y situándonos en eso, vamos a decir que la entalpía específica, aquí lo tengo, H minúscula, es igual a la energía interna del sistema, específica obviamente, más P por el volumen. ¿Por qué pongo P con mayúscula? Bueno, pues recuerden que P no es una propiedad que dependa de la masa, entonces siempre la voy a manejar como mayúscula. Por el volumen, y en este caso se sitúa V minúscula porque es el volumen específico, es decir, dividido entre la masa. Bueno, ¿cuáles son las unidades que vamos a estar utilizando para esta nueva propiedad? Pues van a ser kilojoules, energía por unidad de masa, ¿sale? Y en el caso contrario, aquí nosotros vamos a tener la entalpía total del sistema. Recuerden que la entalpía total depende de la masa y va a ser H mayúscula igual a la energía total del sistema más la presión por el volumen total del sistema. Entonces, a esta combinación o a esta suma de propiedades le vamos a llamar entalpía. No es otra cosa más de que la combinación de estas tres propiedades. Bueno, ¿cómo utilizamos las tablas de las propiedades termodinámicas? ¿Y para qué nos sirven, no? Estas nos van a ayudar a determinar o una de dos cosas. Si yo conozco la fase de un sistema termodinámico, pues con las tablas yo voy a poder determinar un estado, es decir, sus propiedades. O viceversa, si yo tengo las propiedades del sistema, pues yo puedo determinar en qué fase se encuentra, si lo puedo encontrar en líquido, lo puedo encontrar como vapor, qué tipo de vapor, etcétera. Entonces, para eso nos ayuda. Y siempre vamos a tener en cuenta que vamos a tener unas condiciones del sistema, que estas son las condiciones que nos van a ayudar para determinar ya sea los valores o las fases de nuestro sistema. Bueno, entonces para determinar el estado de un sistema,
vamos a estar utilizando estos valores de estas propiedades de estado. Recuerden que las más comunes son tener la presión, el volumen o temperatura. Entonces, generalmente vamos a estar trabajando con estas tres propiedades. Bueno, pues aquí se explica que es fácil medir la presión y la temperatura. Entonces, es como lo más trivial, sería lo más fácil de utilizar, que son las que normalmente vamos a estar viendo en los ejemplos. Muy bien, bueno, a pesar de que las tablas son muy completas, en un momento las vamos a ver, yo les voy a decir que no todos los datos que nosotros necesitemos las vamos a poder encontrar en las tablas, pero aquellos datos que se salen de las tablas, que ustedes se van a ir a las tablas y me dicen, no encuentro exactamente ese dato, bueno, pues entonces para eso vamos a utilizar algo que en matemáticas se llama interpolación. Existen muchos tipos de interpolación. La más fácil es la interpolación lineal, hay otras que son exponenciales, polinomiales, pero para nuestro caso nosotros vamos a estar utilizando la interpolación lineal. Yo espero que recuerden lo que es interpolación lineal y si no, por aquí les voy a poner un ejemplo de cómo interpolar. ¿Qué significa esto de interpolación lineal? Bueno, pues nosotros vamos a tener dos puntos que sí conozcamos en nuestras tablas, pero en medio de ellos vamos a tener un punto de interés que no conocemos con exactitud todas las propiedades. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos una interpolación lineal. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener, por aquí déjense los grafico de manera rápida, aunque más adelante les pondré un ejemplo. Yo voy a tener aquí un punto que conozco y otro punto más por arriba del que me interesa. Y estos dos puntos se supone que sí vienen en mi tabla. Entonces, si a mí me interesa uno que está por aquí en medio, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer ubicar como si aquí hubiera una situación lineal. Es decir, que a través de una ecuación de una recta nosotros vamos a poder determinar cuáles son los valores que me determinan esta propiedad. Por aquí mi línea no me sirve. A ver, déjenme ver si la muevo. Si nosotros determinamos la ecuación de esta recta, pues nosotros vamos a poder tener un valor muy cercano, y si no es el caso, pues exactamente al que estoy buscando. Entonces más adelante les digo cómo se interpola en los ejemplos. Pues vamos a continuar, vamos a pasar algunos ejemplos y a ver esas tablas. Les comento que estas tablas, que son las que les voy a presentar en este momento, las van a poder encontrar en su curso de Moodle, que serían estas tablas. Bueno, entonces vamos a pasar a un ejemplo para ver cómo se utilizan estas tablas. Antes de comenzar con un ejemplo, quiero explicarles o que vean visualmente cómo vienen las tablas. Fíjense en esta parte, que es donde tenemos solo una pequeña parte de una tabla. Si se fijan, aparece en la primera columna y es específicamente, dice temperatura en grados Celsius, que la denotamos con T mayúscula. Presión de saturación en kilopascales y se denota con P sub sat, presión de saturación. Y en esta parte viene el volumen específico. Recuerden que el volumen específico, sus unidades aquí no las dicen, también metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Por qué? Porque estamos hablando por unidad de masa. Y tenemos dos propiedades. En este caso, si se fijan, hay una mezcla entre líquido saturado y también yo tengo vapor saturado. Entonces vamos a ver cuál es la convención de esta notación, a qué se refiere toda esta notación. Entonces, si se fijan aquí, nos aparece V sub F y V sub G. Entonces nosotros vamos a determinar aquí que V sub F se va a referir al volumen específico. ¿Por qué? Porque es una V minúscula de líquido de saturación. Yo normalmente les digo que asocien la F de fluido. ¿Por qué? Porque tenemos un líquido y eso me representa V sub F. V sub G será el volumen específico porque está en minúscula, pero del vapor saturado. O dicho de otra manera, del gas. Entonces aquí tenemos de gas. Y en algunas de nuestras tablas nos va a dar esta propiedad, que es un volumen
Fg. ¿Qué es eso? Bueno, pues vamos a entenderlo como una diferencia entre el volumen del gas y el volumen del fluido. Yo siempre les digo que avancen de derecha a izquierda. Ag, es decir, el volumen del gas, le resto el volumen del fluido. Aquí tenemos la relación. Entonces, a eso se refiere. ¿Qué pasa donde nosotros tenemos H sub Fg? Recuerden que H nos relaciona la entalpía. Y en este caso sería la entalpía de vaporización. Es decir, cuánta fue esa cantidad de calor que necesitábamos para la vaporización. Entonces aquí nos dice, nos representa la energía necesaria para evaporar una masa. Bueno, pues entonces aquí tenemos esa parte, temperatura específica, presión de saturación en la segunda columna, volumen específico y volumen específico del gas saturado. Muy bien, pues vamos a comenzar con este primer ejemplo. Nos dice un recipiente rígido contiene 50 kilogramos, primer dato, 50 kilogramos de agua líquida. Entonces ya nos están diciendo qué sustancia tenemos, en este caso es agua líquida y además nos dice que está saturada, quiere decir que lo tenemos en estado o en su fase líquida saturada. Y nos dice también que se encuentra a 90 grados Celsius. Nos pide determinar cuál es la presión en el recipiente. Dejen aquí marcamos qué es lo que queremos saber, la presión del recipiente y además nos pide el volumen del recipiente. Muy bien, entonces aquí para resolver este tipo de problemas lo primero que tenemos que determinar nosotros pues es, sí, pues para empezar, ¿qué datos tenemos? En este caso tenemos una masa de 50 kilogramos y además tenemos también una temperatura, entonces tenemos una temperatura de 90 grados Celsius. ¿Qué más tenemos? Nosotros contamos con, a ver, permítanme un poquito, grados Celsius. Entonces nosotros contamos con estas dos, pero además tenemos algo muy importante que sabemos cuál es la fase. ¿Cuál es la fase de nuestro sistema? En este caso sabemos que es líquido saturado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con estos datos? Si yo tengo estos datos, nosotros nos vamos a ir a nuestras tablas de termodinámica y pues vamos a ver, a identificar primero cuáles son las que nosotros necesitamos usar, es decir, qué tablas vamos a utilizar. Entonces, líquido saturado y tengo aquí una cosa muy importante. ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo la temperatura. Acuérdense que la masa realmente no me sirve mucho para las tablas. En las tablas yo puedo encontrar propiedades como son temperatura, son presión, entalpía y la fase. Entonces yo me voy a guiar solamente por la fase líquida saturada y por la temperatura. Entonces vámonos a nuestras tablas, que son las tablas que por ahí les proporcioné. En el archivo que les proporcioné, lo primero que van a encontrar es el apéndice, el nombre del apéndice, porque esto es extraído de un libro. Y nos dice propiedades, tablas de propiedades, figuras y diagramas, y viene que en este caso son del sistema internacional. Por aquí más adelante en el mismo archivo también están las unidades inglesas, pero nos vamos a quedar aquí. Fíjense aquí para ubicarla, pues nos dice la tabla 1 es de masa molar, constante de gas y propiedades de punto crítico. Ahorita no voy a usar esto. Calores específicos no es lo que estoy trabajando, propiedades de líquidos, sólidos y alimentos comunes, tampoco lo trabajo. Y aquí nos dice tabla A4, agua saturada. Entonces aquí tengo agua saturada y además me dice tabla de temperaturas. Y la tabla A5 dice agua saturada, tabla de presiones. Yo no voy a utilizar la tabla de presiones porque yo no tengo una presión. Incluso yo necesito saber la presión, pero no la conozco en este momento. Entonces me voy a ir a la tabla A4, que es la de mi fase que tengo, líquido saturado. Si se fijan, nada más dice agua saturada. Y tabla de temperaturas. Entonces nos vamos a esta tabla, que es la A4. Vámonos a esta tabla, me traslado y aquí lo tenemos. Entonces nos dice tabla A4, agua saturada y tabla de temperatura. Si tú tienes la temperatura, vas a conocer otras cosas. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos en esta tabla? Aquí el encabezado de mi tabla. En la primera columna me aparece la temperatura y me dice, sí son las unidades que estoy buscando.
temperatura en grados Celsius, aquí lo tengo. Me da la presión de saturación, que es la que estoy buscando y está en kilopascales. Me da el volumen específico, que son metros cúbicos sobre kilogramos. Está el volumen del líquido saturado, está el volumen del gas. Entonces, me da la energía interna, si yo quiero la energía del líquido, si yo quiero la energía de la diferencia entre el gas y el líquido, si yo quiero la energía del gas nada más, me da la entalpía y me da la entropía y sus unidades, ¿no? Entonces, en este caso yo nada más me voy a basar en volumen y presión, que es lo que me pide el problema. Vamos a buscar, entonces, lo primero que yo voy a navegar en esta tabla, pues voy a buscar mi temperatura, qué temperatura tengo. Si se fijan, yo tengo una temperatura de 90 grados Celsius en mi problema. Me voy a quedar con esta. Bueno, entonces una vez que identifico nuestra temperatura, por aquí déjenme ver si lo puedo cerrar, me voy a ir a esta parte, esto es lo que me interesa. Todas estas propiedades corresponden a lo que yo quiero. Aquí tengo temperatura de 90, ahí está, eso es lo que quiero. Me dice cuál es la presión, me la da directamente la presión en kilopascales, es de 70.183 kilopascales, entonces eso ya está resuelto. Nada más voy a jalar el dato, por aquí lo voy a poner. Esta es una imagen nada más que me traje. Entonces de la tabla, aquí les voy a poner de la tabla, obtenemos los siguientes datos. Los siguientes datos y vamos a poner ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una presión o una presión de saturación, como ustedes quieran nombrarle. Tenemos una presión de saturación de 70.183 kilopascales. Entonces aquí yo ya tengo la presión, que era uno de los datos que me solicitaba el problema. Entonces ahí está la primera respuesta. Y nos pregunta el volumen de nuestro recipiente. Entonces de la tabla nosotros sabemos este dato. Y aquí lo estoy poniendo, volumen específico, minúscula, del fluido. Me voy a ir nada más para corroborar. Aquí lo tengo. Se me movió por aquí mi tabla, pero me voy a traer mi indicador. Nada más lo estoy poniendo para que sea un poquito visible. ¿En dónde está mi temperatura de 90? Aquí lo tengo, que corresponde a esta propiedad, volumen del fluido. Entonces mi volumen del fluido, aquí lo tengo, es de 0.001036, que son, bueno, pues son metros cúbicos por kilogramo. Aquí tengo mis unidades. Bueno, pues entonces ese dato es el que acabo de rescatar. Aquí lo tenemos, que este es nuestro volumen del fluido. Bueno, una vez que yo tengo mi volumen del fluido, yo no necesito el volumen específico. A mí me están pidiendo el volumen, fíjense, el volumen del recipiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues no lo voy a dejar en función de unidades de masa, sino que voy a tomar nuestra masa total del recipiente. Bueno, entonces en este caso, si ese es nuestro volumen, yo voy a decir que el volumen total, con mayúsculas obviamente, pues va a estar dado por, acuérdense, por el volumen específico multiplicado por la masa. Entonces esto va a ser, por aquí les indico la operación, vamos a hacer un producto para poder quitar esos kilogramos que están divididos. Entonces aquí tengo esta parte que son el volumen específico por la masa. ¿Cuánto vale la masa? Pues son 50 kilogramos. Entonces son 50 kilogramos. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver cuánto nos da esto. Recuerden que aquí kilogramos con kilogramos pues se va a hacer un 1, se va a cancelar, decimos vulgarmente. Y hacemos aquí el producto. Entonces, pues ya nada más ingresamos 0.001036 por 50, que nos da un resultado de 0.0518 metros cúbicos, que esto sería nuestro volumen total del recipiente. Entonces, con eso nosotros concluimos este ejemplo. Presión, aquí lo tenemos, esa fue directamente de la tabla.
y el volumen de todo el recipiente. Bueno, entonces este es un ejemplo. Vamos a pasar a un segundo ejemplo. Bueno, entonces, segundo ejemplo. Un dispositivo que consta de cilindro y un émbolo contiene 2 pies cúbicos de vapor de agua saturada. Y también nos dice que está a cierta presión. En este caso nos dice que la presión es de 50 psi. Entonces aquí tenemos nuestros datos. Y el problema nos pide que determinemos la temperatura y masa. Entonces aquí estoy subrayando lo que necesitamos. Bueno, nos vamos a ir rápido. Nuevamente identificamos en qué fase está nuestra sustancia pura. En este caso estamos hablando de vapor de agua y nos dice que es vapor de agua saturado. Entonces nosotros vamos a hablar aquí de que nuestra fase es vapor de agua saturada. Aquí yo les preguntaría a ustedes, ¿a qué fase de las tablas corresponde? Si ustedes recuerdan, ¿cuándo vamos a tener líquido saturado o vapor saturado? Pues nosotros eso lo vamos a tener siempre que tenemos una mezcla de líquido y una parte de vapor. Entonces estamos hablando de la misma tabla de líquido saturado. Recuerden que esa o de agua saturada aparece como saturado. Si nosotros tenemos esta fase de saturada, vamos a saber o a comprender que es una parte de vapor y otra parte todavía el agua como líquido. Entonces esta es nuestra fase. ¿Qué otro dato tenemos? Conocemos el volumen. ¿Qué tipo de volumen es? Bueno, pues es un volumen total. ¿Por qué digo que es un volumen total? Porque las unidades me lo van indicando. Si se fijan aquí nos dice que son 2 pies cúbicos. Entonces no tenemos aquí unidades de masa. Quiere decir que es un volumen total, por eso lo estoy poniendo con mayúsculas. Y además tenemos una presión. Entonces esta presión es de 50 psi. Aquí lo único que yo les voy a comentar es que deben de fijarse qué unidades estoy trabajando. Mi problema, qué unidades me da. En el ejemplo anterior nosotros manejábamos unidades del sistema internacional. En este caso estamos trabajando unidades inglesas. Bueno, pues entonces estos factores me van a determinar qué tabla debo de utilizar. Vámonos a nuestras tablas. Si se fijaron en las tablas pasadas, yo utilicé el que estaba marcado como apéndice 1 porque correspondía a unidades del sistema internacional. En este caso voy a utilizar el apéndice 2, que se encuentra a partir de la página 51 del archivo que les envié, y es el de las unidades inglesas. Y bueno, me fijo aquí en donde encuentro esa tabla. Recuerden, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo presión y tengo agua saturada. Por ahí vapor saturado. Entonces, si se fijan aquí en la tabla A5E, esta E significa nada más que estoy tratando con unidades inglesas. Me dice, estamos tratando con agua saturada y además es la tabla de presiones. Tú conoces la presión, entonces me voy a ir a esta tabla que es la A5E. Bueno, entonces esa tabla, se los comento, la encuentro en la página 60. Aquí la tengo, agua saturada, tabla de presiones. Y nos vamos a ir a buscar la presión que yo tengo. Si se fijan en la primera columna, yo tengo la presión en PSI. Aquí está PSI, la temperatura en grados Fahrenheit, el volumen específico del fluido y del gas. En este caso, vamos a ver, en mi problema me pregunta, determine la temperatura y la masa del vapor. Entonces estoy hablando de que a mí me interesa el gas. Entonces me vengo aquí mi tabla, tenemos una presión de 50, aquí lo tengo, presión de 50, y vamos a trabajar, aquí tengo directamente la temperatura de 280.99 grados Fahrenheit, ya tengo la primer magnitud que nos pide el problema, y además tengo por aquí el volumen. Bueno, entonces me voy a traer esta tablita al otro documento. Entonces rescatamos de las tablas nuestra temperatura de 280.99 grados Fahrenheit y el volumen, acuérdense, el volumen que quiero es el del gas. Nos dice que quiero saber el volumen del vapor de agua, entonces estoy hablando del gas. Ese dato también lo acabo de obtener de la tabla, que es 8.5175. Me voy aquí tenemos vapor del gas, que sería esta columna. Entonces aquí la tengo 8.5175. que está en qué unidades, aquí se observan que son
pies cúbicos por libra másica. Entonces, pues realmente nada más extraje esos datos de la tabla. Ahora, a mí me piden la temperatura, sin problema. Ahí tenemos el dato. ¿Qué más me pide? Me pide la masa. Si ustedes observan, no viene la masa en las tablas. Aquí tenemos columna para volumen, para energía interna, para la entalpía, la entropía y temperatura, obviamente. Pero la masa no la puedo obtener aquí. Fíjense de dónde vamos a obtener la masa. Nosotros tenemos dos cosas importantes. Conocemos volumen total y volumen específico. Bueno, entonces de aquí lo vamos a obtener. ¿Cómo? De la siguiente manera. Nosotros sabemos que el volumen total es igual a la masa por el volumen específico. Entonces, pues de aquí podemos despejar la masa porque yo conozco el volumen total. ¿Cuánto es el volumen total? Aquí lo tengo, 2 pies cúbicos. ¿Y cuánto es el volumen específico? Pues ese sí me lo está dando la tabla. Entonces despejamos y tenemos lo siguiente. Entonces, una vez despejada la masa, nos queda igual al volumen total dividido entre el volumen específico, en minúscula. Sustituimos los datos, volumen total son 2 pies cúbicos dividido entre el volumen específico, que es 8.5175 pies cúbicos por libras másicas. Dividimos y nos da lo siguiente, que la masa es de 0.235 libras másicas. Y pues con esto nosotros terminamos este ejemplo también. Vamos a dejarlo obviamente en unidades inglesas porque el problema trabajaba en unidades inglesas. Bueno, entonces aquí queda un segundo ejemplo. Vamos a dejar hasta aquí este video. En el siguiente video vamos a mostrar más ejemplos, pero para que no quede un poquito tan largo, hasta aquí lo vamos a dejar. Entonces, pues espero que haya quedado claro y en caso de que haya dudas, pues ya saben, en el grupo o por medio del video. Bueno, pues espero haber sido un poquito clara. Gracias.